El más fuerte decide lo que es correcto y con esta creencia los demonios se enfrentaron en una sangrienta batalla. Todos los demonios estaban al borde de la extinción, pero entonces todos ellos se vieron obligados a ceder ante un poder abrumador. Y el mundo demoníaco fue unido por primera vez en la historia por un rey demonio, el rey demonio más fuerte de la historia demoníaca, cuyo nombre era Hiram. 20 años después de conquistar todo el mundo demoníaco, Hiram fue confrontado por la máxima autoridad del mundo demoníaco, el dios demonio. Una luz brillante apareció frente a su trono y de la luz surgió el dios demonio. El dios demonio preguntó a Hiram en tono furioso por qué desobedecía su orden divina. La orden divina del dios demonio era que Hiram debía ofrecer cientos de vidas de sus súbditos cada día al dios demonio. Pero aunque era una orden directa del propio dios demonio, Hiram no pudo aceptarla. Hiram respondió al dios demonio que el mundo demoníaco le pertenecía. Le pidió al dios que regresara a la tierra de los dioses. Esto enfureció tanto al dios demonio que llamó a Hiram un necio por oponerse a un dios. El cuerpo espiritual del dios se transformó en carne y hueso. Entonces, con una sonrisa espeluznante, el dios demonio le dijo a Hiram que no era más que un simple demonio que se atrevía a desafiar a un dios y que debía conocer su lugar. Hiram respondió que un simple dios no debería inmiscuirse en su mundo y que era él quien debía conocer su lugar. Después de eso, comenzó la batalla entre el rey demonio más fuerte de la historia y el dios demonio. La poderosa magia del rey demonio y el poder divino del dios demonio chocaron. Su batalla duró 3 días y 3 noches, pero al final Hiram destruyó con éxito el cuerpo divino del dios demonio y lo inmovilizó en el suelo atado. Puso su pie sobre la cara del dios demonio y le dijo que una vez que alguien entraba en su mundo, quedaban sujetos a las leyes naturales de ese mundo y esa fue la causa de la derrota del dios demonio. El dios demonio empezó a reír y lo llamó necio. Se dirigió a él como el estúpido rey de los demonios. El dios demonio preguntó a Hiram si de verdad creía que podía derrotar al dios demonio que gobernaba sobre todos los demonios. Hiram le dijo al dios demonio que era él quien estaba tirado en el suelo. El dios demonio respondió que mientras fuera un demonio, era natural que no pudiera escapar de la palma de su mano, y que su nacimiento como demonio fue la causa de su derrota. Hiram se enfureció y le preguntó al dios demonio de qué estaba hablando. El dios demonio le dijo a Hiram que debería estar orgulloso de sí mismo, ya que había logrado acorralarle a pesar de ser solo un demonio. A pesar de ser solo un demonio. Entonces el dios demonio susurró la palabra muere, y el cuerpo del rey demonio Hiram empezó a desmoronarse por sí solo. El dios demonio se puso en pie, y le dijo que estaba realmente impresionado de que una criatura viviente del mundo demoníaco le hubiera obligado a usar su castigo divino. Hiram le preguntó qué quería decir con castigo divino. El dios demonio le dijo que no lo decía de forma no literal y que tenía poder sobre la vida y la muerte de los demonios bajo su dominio. Bajo su dominio, el cuerpo de Hiram se desintegró por completo y se desvaneció en el aire. Después de eso, el dios demonio también ascendió hacia el cielo. Poco después, una pequeña niña demonio se acercó a la ropa que quedaba de Hiram. Las recogió con lágrimas en los ojos. Muchos años pasaron desde la desaparición del rey demonio Hiram en algún lugar de una isla remota que estaba a un mes de camino del castillo del rey demonio. Yacía una piedra blanca en una habitación completamente a oscuras. La piedra tenía forma de dodecaedro y en sus caras había grabados caracteres antiguos. La piedra blanca empezó a brillar débilmente y entonces de repente, la piedra empezó a crear automáticamente círculos mágicos. De dentro de esos círculos mágicos nació un único niño, un bebé varón. El bebé dice, con voz de bebé, que la reencarnación había sido un éxito. Antes de la derrota de Hiram en la batalla contra el dios demonio, desarrolló una técnica de reencarnación. Tenía toda la intención de ganar, pero su oponente era un dios. Así que tuvo en cuenta la muy rara posibilidad de que perdiera. Las únicas cosas que se pueden heredar durante la reencarnación son la mente y el alma,
y cosas estrechamente ligadas a la mente como el circuito mágico de uno. Esto significa que después de la reencarnación, su cuerpo es completamente nuevo, al igual que el cerebro que rige sus pensamientos. Esto puede llevar a una confusión extrema hasta que su mente y alma hayan echado raíces en su nuevo cuerpo y cerebro. Se da cuenta de que si se queda en esta nueva condición de bebé, entonces morirá de hambre sin remedio. Usa su hechizo para acelerar su crecimiento y de repente se convierte en un niño. Sufrió dolores de crecimiento extremadamente intensos. Se sentía como si cada hueso de su cuerpo se hubiera roto. Dice que no pensó que dolería tanto. Era un lugar que su versión anterior había creado específicamente para una condición dada y él mismo había lanzado un fuerte hechizo protector sobre él para que nadie pudiera entrar y había preparado equipo solo para él. Luego produce ropa con su magia. Se pregunta cuántos años han pasado. Había programado el temporizador para reencarnar 10 años después de su muerte, pero le preocupa que la reencarnación no se activara exactamente 10 años después debido al alto grado de dificultad del hechizo. Comprueba cuántos años han pasado. Se quedó en shock al descubrir que habían pasado 500 años. Se dio cuenta de que la técnica había fallado debido a que forzó el cambio de su raza a la de un humano. Ajustó la fórmula de la técnica en el instante de su muerte, tras enterarse del castigo divino del dios demonio que permite al dios demonio matar a cualquier demonio al instante. Entendió que los humanos son considerados la raza más débil de todas. Esto se debe a que su desarrollo es lento y sus vidas son cortas por la falta de la bendición de un dios. Si uno de ellos tiene la bendición de un dios, entonces tendrá más maná. Cuanto más maná se posea, más lento envejecerá y más larga será su vida. Al carecer de bendiciones y tener muy poco maná, los humanos se debilitan y mueren de viejos mucho antes de poder volverse fuertes. Pero los humanos tienen una cosa, poseen el mayor potencial y la tasa de crecimiento más rápida. Por esa razón, si uno reencarna en un humano con toda su experiencia de batalla de una vida anterior, entonces los humanos son abrumadoramente poderosos. Esa es la razón por la que eligió reencarnar como humano. Sin dudarlo, Hiram dice con una sonrisa de confianza que no tiene pruebas sólidas para apoyar su teoría. Pero como no tiene cuernos, esto significa que logró reencarnar con éxito como humano. Se mira la mano y dice que así es como se siente ser humano. También dice que no se siente tan mal, pero que aún no está completamente acostumbrado. Quiere ver si es realmente el más fuerte. Puede que hayan pasado 500 años, pero su objetivo sigue siendo el mismo, matar al dios demonio. Él decide salir del lugar, pero de repente la puerta se abre sola. Se pregunta si el sello de la puerta se ha roto desde fuera. Al salir sus ojos se encuentran con una hermosa joven elfa. La elfa también se sorprende al encontrarlo en un lugar así. Ella le pregunta qué hace en un lugar como ese. Ella le dice que un dragón amenazante habita en la cima de la montaña. También le dice que estar allí solo le llevaría a la muerte. Hiram le pregunta a la dama quién es. También se presenta como Hiram. La dama le dice que se llama Lumir y que ha venido a matar a ese dragón. Entonces recibe una notificación de su brazalete, acerca el brazalete a su oído y recibe un aviso. Entonces le dice a Hiram que debido a un asunto urgente, tiene que ir a algún sitio antes de poder matar al dragón, y que esperaba acompañarle hasta el pie de la montaña, pero ya no es posible. Ella le pregunta si puede volver solo. Hiram responde que claro que puede hacerlo. Lumir se va corriendo diciéndole que tenga cuidado y que no se esfuerce demasiado. También le dice que si quiere puede quedarse allí y ella irá a buscarle una vez que su misión esté completa, y que no debe subir más por la montaña. Hiram responde con una sonrisa que estará perfectamente y que ella no tendrá que preocuparse por él. Después de que la dama se va, Hiram sonríe con suficiencia y dice que el dragón debe ser uno ancestral. Mientras se movía, detectó la presencia de una criatura con una cantidad tremenda de maná y sin duda era un dragón ancestral. La especie suprema de dragón, por su alto nivel de maná, debía ser uno de los dragones ancestrales más fuertes que existen. Hiram se adentra en una gran cueva. Dice que es exactamente lo que necesita.
Su nuevo cuerpo todavía no está acostumbrado a su maná, por lo que la forma más rápida de resolver ese problema sería a través del combate. Camina hasta el centro de la cueva y allí encuentra un dragón enorme. Hiram se dirige al dragón como un dragón ancestral de nombre desconocido. Desafía al dragón a una batalla a muerte. El dragón al instante forma una enorme bola de fuego y la dispara contra Hiram. Pero Hiram crea una barrera mágica delante de él y bloquea la bola de fuego con una sola mano. El dragón vuela alrededor disparándole llamas, pero cada vez Hiram bloquea el ataque con su barrera mágica. Entonces Hiram agarra al dragón por un diente y lo levanta en el aire. Luego estampa al dragón con tanta fuerza contra el suelo, dejándolo inmóvil. Hiram dice que su magia de mejora física se ha vuelto mucho más fuerte, y ahora está seguro de que convertirse en humano fue la elección correcta. El dragón ancestral aprieta los dientes y de repente salta sobre Hiram para comérselo. Pero entonces Hiram vuelve a lanzar un hechizo y el dragón es alcanzado por un rayo desde arriba. Después de esto, el dragón se rinde a Hiram y se inclina ante él. El dragón le dice a Hiram que está perdido y que Hiram puede hacer lo que quiera con él. Hiram le pide al dragón que se levante y dice que le sorprende mucho que los dragones puedan hablar un idioma humano. El dragón dice que es un dragón inteligente, así que puede hacerlo. Entonces Hiram le pregunta al dragón si es tan joven, ya que habla con tanta suavidad. El dragón asiente y dice que tiene unos 6 años. Hiram le dice que es demasiado joven, pero aún así increíblemente fuerte. El dragón le pregunta a Hiram si va tras su tesoro y por qué no lo coge ya. Hiram responde que no le interesa ni lo más mínimo su tesoro. El dragón le pregunta de nuevo, diciendo que si no va tras el tesoro, entonces debe ir tras su cuerpo. Hiram piensa para sí mismo que el dragón habla con mucha valentía y que le gusta la gente con ese tipo de personalidad. Le pregunta al dragón por su nombre. El dragón se presenta con orgullo, diciendo que su nombre es Dragón de Llama Abrasadora Jorm. Hiram le dice que tener 2 nombres significa que ha ganado un duelo contra otro poderoso poseedor de 2 nombres, y que tener 2 nombres a una edad tan temprana es realmente un logro. Jorm empieza a mover la cola como un cachorro. Le dice a Hiram que sabe mucho para ser un humano. Entonces Jorm le pregunta a Hiram por su nombre. Hiram responde al instante con una sola palabra: Hiram. Esta sola palabra es suficiente para hacer sudar a Jorm. Jorm le pregunta si se refiere a que él es el gran rey demonio Hiram, quien una vez mató al dios demonio. Hiram está de acuerdo con Jorm. Jorm le pregunta si esta es su forma reencarnada, y si fue capaz de lanzar un hechizo de reencarnación antes de morir durante la lucha con el dios demonio. También dice que sería extremadamente difícil, pero que no debería ser tan difícil para el rey demonio. Hiram le pregunta a Jorm cómo sabe todo eso. Jorm dice que fue el primer demonio que logró derribar al dios demonio, y que le llaman el gran rey demonio, asesino del dios demonio. Jorm también dice que esta es la razón por la que su padre le dijo que se quedara en la montaña. Hiram le pregunta desde cuándo su padre ordenó eso. Jorm responde que fue hace unos 500 años cuando aún estaba con su padre. Hiram le pregunta a Jorm si alguna vez le conoció cuando era el rey demonio. Jorm le pregunta a Hiram si recuerda el nombre Jormunganda. Hiram recuerda de repente ese nombre. Jorm dice que Jormunganda no es otro que su propio padre, y que pudo conocer a Hiram cuando era muy joven. Hiram recuerda que el gran rey dragón demonio Jormungander era el dragón ancestral al que derrotó en un concurso de fuerza. Fue el dragón más fuerte contra el que Hiram luchó en su vida pasada. Y también fue un amigo cercano y consejero de Hiram, dado que Jormungander era un dragón ancestral anciano que había vivido durante decenas de miles de años, poseía tanto fuerza como sabiduría. Y Hiram también le había pedido que fuera su consejero. Lo más probable es que fueran Jorm y Gander quienes hicieron que Jorm se quedara en la montaña y protegiera su tumba. Hiram le dice a Jorm que fue su padre quien sugirió por primera vez que se reencarnara como humano. Su padre le dijo a Hiram que si alguna vez perdía contra el dios demonio, entonces debería reencarnarse como un ser humano. En ese momento Hiram pensó que el riesgo de hacer eso era extremadamente alto,
Dado que el hechizo de reencarnación es increíblemente difícil y tiene muy pocas posibilidades de éxito, la tasa de éxito disminuye aún más cuando uno intenta reencarnarse en una raza diferente. Y como resultado, solo había construido una técnica que lo reencarnaría, como demonio, pero en el instante en que fue derribado por el castigo divino del dios demonio, cambió la técnica para reencarnarse en algo que no fuera un demonio. Fue el consejo adicional de Jormungandr lo que le hizo elegir un ser humano para la reencarnación. Entonces Hiram pregunta a Jorm por qué fue nombrado el gran asesino de reyes demonio del dios demonio, ya que él fue quien perdió contra el dios demonio. Jorm está de acuerdo con él y dice que después de la lucha, el cuerpo espiritual del dios demonio estuvo cerca de la muerte como resultado de usar su castigo divino. Esto despierta el interés de Hiram y le pide a Jorm que le cuente todo lo que sabe. Jorm añade que el castigo divino es un ataque que utiliza el concepto existencial de un dios y es increíblemente poderoso, pero las consecuencias son igualmente graves. Dice que si uno golpea un objeto físico con un concepto existencial, el propio concepto puede desarrollar grietas. Hiram comprende lo que Jorm está diciendo. Dice que el castigo divino del dios demonio no puede usarse contra los humanos. Jorm está de acuerdo y dice que debido a que las bendiciones de los dioses actúan como un canal, el castigo divino no afecta a los humanos ya que carecen de cualquier bendición. Entonces Hiram pregunta a Jorm qué le pasó al dios demonio. Jorm responde que su padre formuló la hipótesis de que el dios demonio está dentro de un capullo que él mismo creó en algún lugar y que su cuerpo espiritual está tan dañado que no puede regresar al mundo de los espíritus. Hiram concluye que esto significa que el dios demonio se esconde en algún lugar de este mundo. Agradece a Jorm esta útil información. Entonces Hiram se da cuenta de que Jorm todavía le está haciendo una reverencia. Le pregunta a Jorm qué está haciendo. ¿Qué está haciendo? Jorm responde que no siente vergüenza de ser derrotado por el gran rey demonio Hiram, quien una vez desafió al dios demonio. Jorm pregunta a Hiram qué piensa de él. Hiram responde que es realmente fuerte. Jorm dice que se siente muy honrado de escuchar eso de boca de Hiram y que si Hiram alguna vez conoce a su padre, Jorm le estaría realmente agradecido si le dice a su padre que Jorm luchó valientemente. Entonces Jorm le dice a Hiram que puede matarle sin dudarlo. Hiram levanta la mano hacia Jorm y le pide que le sirva y se una a él en su conquista. Jorm se pregunta qué quiere decir Hiram con conquista. Hiram dice que no se va a detener solo con matar al dios demonio, y que también va a conquistar el mundo una vez más. Jorm le pregunta si de verdad está diciendo la verdad. Hiram responde que nunca mentiría sobre algo así. Entonces Jorm le dice que dedicará tanto su orgullo como dragón ancestral como su vida a servir a Hiram, y que le acompañará para siempre. Después de eso, Jorm se transforma en un pequeño y adorable dragón y salta al hombro de Hiram. Hiram le dice a Jorm que es realmente hábil. Jorm responde que es porque es un dragón ancestral. Luego le pregunta a Hiram qué debería hacer. Hiram le dice a Jorm que no tiene ningún trabajo particular para él en este momento, pero que tendrán que encontrar la ubicación del dios demonio antes de empezar. Jorm dice que tiene una idea. Propone hacer uso del tesoro que está protegiendo. Hiram le pregunta a Jorm si de verdad está de acuerdo con eso, ya que coleccionar tesoros es un pasatiempo muy querido por los dragones. Jorm responde que no le interesa mucho coleccionar tesoros y que cree que todo ese tesoro le pertenece al propio Hiram. Hiram dice que también recuerda haberle dicho a Jormungandr la ubicación de su tesoro. Mientras entran en la sala del tesoro, Hiram le pregunta a Jorm si él recogió todo eso. Jorm responde que las cosas que ha recogido están junto al tesoro. Vuela hacia sus cosas recogidas, que incluyen armas de muchos soldados que mató. Hiram los mira a todos y le pregunta a Jorm si le gustan esas cosas. Piensa que parece que los dragones también tienen gustos diferentes como los humanos. Le pregunta a Jorm si el resto del tesoro pertenece a Jorm y Gander. Jorm responde que su padre lo dejó allí antes de desaparecer, y antes de desaparecer también le dijo a Jorm
que si Jorm vivía allí durante mucho tiempo, un día sucedería algo interesante y finalmente aprendería a usar esos tesoros. Jorm añade que está seguro de que con algo interesante, su padre se refería a la reencarnación de Hiram. Y luego en su encuentro, Hiram piensa para sí mismo que Jormungandr construyó un nido para proteger su tumba. Y una vez que Jorm creció, partió dejando el tesoro atrás. Todavía siente curiosidad por lo que Jormungandr está haciendo en este momento. Espera poder verlo pronto. Entonces Jorm le trae un colgante. Jorm le dice a Hiram que su padre le dijo que cuidara bien ese colgante. Tan pronto como Hiram ve el colgante, le pide a Jorm que se lo traiga. Le echa un vistazo al colgante y dice que es la contraparte del collar que le dio a su hija adoptiva Filthy. Jorm le dice que Jorm y Gander le dijeron que lo mantuviera a salvo. Como le pertenece a Hiram, es algo que Hiram solía llevar consigo en el pasado. Es una herramienta mágica que podría usar para localizar a Filthy de inmediato. El color de la luz le permite saber su estado. Era una chica demonio que tenía un potencial muy alto. La luz azul del colgante sigue parpadeando, lo que significa que Filthy sigue viva. Sin embargo, la parte que indica su ubicación no está clara. Hiram le pregunta a Jorm si su padre le dijo algo sobre Filthy. Jorm se niega. Hiram pone cara de tristeza y dice que lo entiende. Jorm le pregunta a Hiram qué quiere decir. Hiram dice que aunque no sabe la ubicación real de Filthy, al menos sabe que está viva. Le dice a Jorm que van a encontrar a Filthy. Mientras buscan al dios demonio, Jorm dice que hará todo lo posible. Entre los montones de tesoros de la colección de Jorm, había una herramienta mágica llamada bolsa mágica. Es algo así como el bolsillo de Doraemon, que puede guardar muchas cosas. Y no importa cuánto se meta dentro de la bolsa, nunca pesará. Hiram guarda todo el tesoro que Jormungandr dejó atrás en esa bolsa mágica. Y ambos parten en busca del dios demonio en algún lugar de la montaña. Lumir está luchando contra un monstruo gigante. Intenta matar al monstruo, pero en ese momento su espada se rompe mientras atraviesa el bosque. Jorm le dice a Hiram que si siguen por el camino, finalmente se encontrarán con un pueblo donde viven humanos. Hiram le pregunta a Jorm quién gobierna esa región ahora. Y Jorm responde que tras la muerte de Hiram, el país se dividió y cayó en guerra. Justo entonces, los ojos de Hiram se posan en un orco que está en el camino. Le dice a Jorm que parece un señor orco, y Jorm dice que nunca ha oído hablar de un orco que se quede parado sin razón. Hiram sugiere dejar el camino, pero en ese momento se da cuenta de que Lumir sigue luchando contra el orco. Lumir desenvaina su espada, con orgullo la apunta al orco y declara que es su deber quitarle la vida al orco. Hiram reconoce a Lumir al instante, y cuando Joram le pregunta si la conoce, Hiram responde que la conoció una vez en su tumba, donde ella dijo que vendría a matar a Jorm. Jorm comenta que parece demasiado confiada. Mientras la batalla continúa, Lumir esquiva por poco el golpe del orco. Y Jorm le dice a Hiram que Lumir es una heroína elfa que aún es inmadura. Hiram responde que a pesar de eso es bastante hábil con la espada, y que si es realmente una heroína no sería extraño que hubiera roto el sello de su tumba. Ya que él es el rey demonio, Jorm le dice entonces a la doncella azul que deberían matarla mientras aún puedan, ya que podría convertirse en un obstáculo una vez que madure. En ese momento, la espada de Lumir se rompe, pero ella sigue cargando hacia adelante, intentando apuñalar al orco con la hoja rota. El orco la golpea con fuerza, enviándola por los aires. Hiram explica que los héroes no pueden usar magia ordinaria y en su lugar poseen un hechizo único inmensamente poderoso. Pero Lumir aún desconoce su verdadera naturaleza y no puede usarla. Justo cuando el orco está a punto de aplastarla con su bate de madera, Hiram interviene diciéndole a Jorm que planea salvar al bebé héroe. En un instante, clava su mano en el pecho del orco y le arranca el corazón. Después Hiram le dice a Lumir que si no puede usar magia, al menos debe empuñar una espada de alta calidad. Lumir se sorprende al verlo allí y le da las gracias con una sonrisa. Ella alaba su fuerza, diciendo que aunque sea humano, debe haber pasado por un entrenamiento increíble. Hiram desvía la mirada y dice: algo así es.
Lumir lo llama su salvador y promete no olvidar nunca lo que ha hecho. Y Hiram responde que si desea mostrarle gratitud, puede enseñarle los conocimientos comunes del país, explicando que ha vivido en las montañas en completa soledad desde su nacimiento y que esta es la primera vez que sale. Lumir sonríe y dice que le enseñará todo lo que sabe. En ese mismo instante, muchos orcos emergen de repente de los arbustos. Hiram le pregunta a Lumir si hizo algo para atraer la atención de los orcos, pero ella responde que no. Ella explica que mientras cazaba un dragón, recibió una petición de ayuda de un mercader. La petición decía que un señor orco estaba bloqueando el camino, impidiendo el paso a los mercaderes, y que todos los mercaderes cercanos estaban preocupados. Hiram le dice a Lumir que en tal situación debe dirigirse directamente a los mercaderes y protegerlos mientras él se encarga de los orcos. Saca una espada de su bolsa mágica y se la entrega diciendo que sería difícil proteger a los mercaderes sin una. Lumir duda, pero Hiram le dice que no sea tímida y le recuerda que ya ha visto lo fuerte que es, así que él estará bien solo. Lumir le hace una reverencia y le dice que le dejará el lugar a él. Luego se dirige hacia los mercaderes después de que ella se va. Hiram se disculpa con Joram por haber regalado la espada sin permiso. Joram responde que no le importa, ya que ya le había dado todos sus tesoros a Hiram. Poco después, numerosos orcos cargan contra Hiram. Él cuenta su número con calma, luego levanta la mano y crea 104 balas mágicas disparándolas hacia los orcos. Cada orco desaparece al instante. Joram presencia el poder de Hiram y le dice que es verdaderamente increíble. Hiram responde que lo que acaba de usar era solo un hechizo elemental. Luego le dice a Joram que ya que los orcos se han ido, deberían ir tras Lumir. Joram está de acuerdo, diciendo que los héroes pueden ser problemáticos, pero también son valiosas fuentes de información. Mientras tanto, Lumir consigue abatir a 3 o 4 orcos mientras protege a los mercaderes. De repente es alcanzada por una flecha. Cuando mira hacia atrás, se da cuenta de que quien le disparó no era otro que un mercader. Uno de los mercaderes se burla de ella diciendo que es una idiota por no haberse dado cuenta de que la habían engañado. Los mercaderes la rodean y examinan su espada. Uno de ellos comenta que es una hoja excelente y que podrían ganar mucho dinero vendiéndola. Otro asiente y sugiere dejar a Lumir allí para que se la coman los orcos. Alguien más añade que sería un desperdicio dejar que los orcos se la lleven enseguida y que deberían divertirse un poco primero. Lumir les pregunta por qué están haciendo esto. Un mercader saca un cuchillo, lo apoya contra su mejilla y le dice que lo hacen por dinero, y que no hay mejor sensación que ver las expresiones de desesperación de gente como ella que nunca han conocido la adversidad. De repente todos oyen la voz de Hiram diciéndoles que dejen a Lumir en paz. Sale del bosque con confianza con Jorm al hombro. Los mercaderes le preguntan quién es y Hiram responde que es solo un humano normal de paso. El líder de los mercaderes dice que Hiram puede parecer débil, pero como es joven se vendería a buen precio en el mercado. Ordena a los demás que capturen a Hiram y lo conviertan en esclavo. En respuesta, Hiram golpea al líder en la cara, enviándolo por los aires. Los mercaderes restantes se abalanzan sobre él juntos, pero Hiram permanece completamente imperturbable. Después de un tiempo, Lumir abre los ojos y encuentra a Hiram sentado frente a ella. Preguntándole si está bien, él le asegura que todo está bien. Lumir le da las gracias de nuevo y Hiram le acaricia suavemente la cabeza antes de curarla. Al instante, Lumir dice que se siente mucho mejor, pero luego se desmaya en el acto. Hiram se mira la mano y comenta que los hechizos de curación y resistencia fueron demasiado fuertes, lo que le hizo perder el conocimiento. Jorm le dice que aunque no era muy bueno en magia curativa como demonio, su magia curativa se ha vuelto bastante poderosa ahora que es humano. Hiram dice que necesita ser más cuidadoso. Luego se levanta y dice que debería limpiar este desorden antes de ir al pueblo. Mientras camina hacia el líder mercader, el hombre dice que Hiram es humano y no debería proteger a una elfa, afirmando que están del mismo lado. Hiram responde con calma que fue el propio mercader quien dijo que esclavizaría a Hiram y lo vendería.
Hiram abre la bolsa del mercader y encuentra una herramienta mágica utilizada para atraer orcos. También nota que el líder de los mercaderes lleva una herramienta mágica diseñada para repeler monstruos. Al ver esto, Hiram comprende inmediatamente lo que significa. Se da cuenta de que la incursión orca era una trampa para matar a Lumir y que estas personas no eran verdaderos mercaderes, sino impostores que fingían serlo. Ya le había parecido extraño que un señor orco estuviera parado en medio del camino, solo para que una manada de orcos atacara de repente después. Hiram también observa que la herramienta utilizada para atraer a los orcos es bastante poderosa. Y claramente no es algo que un humilde grupo de bandidos pudiera adquirir. De esto concluye que los orcos estaban siendo controlados mediante una gran cantidad de maná, y que quien los controla es el verdadero cerebro. El objetivo era matar a Lumir. Agarra al mercader por la mejilla. Hiram exige saber quién los envió. Hiram agarra el dedo del bandido y lo rompe. El bandido grita de dolor y dice que no sabe nada. Hiram dice que definitivamente está mintiendo y vuelve a preguntar quién lo envió. Le rompe otro dedo y dice que está seguro de que hay un mago hábil involucrado. El bandido grita de dolor e insiste en que no sabe absolutamente nada. Jorm le pregunta a Hiram si cree que los bandidos están diciendo la verdad. Hiram responde que a él le parece que sí. También dice que deberían dirigirse a la ciudad. Luego se acerca a Lumir y la levanta. Jorm le pregunta si no sería mejor dejarla atrás. Hiram le pregunta a Jorm si sabe lo que tiene en la mano. Jorm pregunta si es una herramienta mágica para repeler monstruos. Hiram asiente y dice que el que está junto al bandido es una herramienta mágica para atraer monstruos. Que el bandido sobreviva o no es ahora cuestión de pura suerte. Mientras Hiram camina por el bosque, Lumir recupera el conocimiento. Le dice a Hiram que puede caminar sola. Hiram la ayuda a levantarse y le pregunta si se siente mejor. Ella asiente y le agradece por prestarle la espada en la lucha. Hiram le dice que puede quedarse con la espada y el abrigo para siempre. Lumir dice que no puede aceptar objetos tan valiosos. Hiram le dice que si quiere devolverlos, puede hacerlo después de que lleguen a la ciudad. Lumir asiente y dice que lo hará. Luego pregunta por los mercaderes. Hiram le dice que no eran mercaderes, sino bandidos y que los dejó atrás con orcos acechando cerca. So they might get eaten. Jorm tells Hiram that heroes really are good-natured. Hiram tells Lumir that if she is worried, then after reaching the city, she can gather people and come back for them. Since they cannot carry 10 people on their own, Lumir agrees and says that she was ordered to eliminate the ancient dragon in the mountain, but failed. Hiram tells her that he forgot about that. Jorm tells Hiram that no matter how much of a hero Lumir is, there is no way she could defeat someone of that level. Hiram then tells Lumir that after they met, he spoke with the dragon and convinced it to leave the mountain. Lumir is confused and wonders how a dragon could agree to such a thing. Hiram tells her that if she does not believe him, she can send an investigation team after reaching the city. Lumir says that she has no reason to doubt his words. Hiram tells her that since it was an order, she will need proof that she carried it out. Lumir agrees. And Hiram says that it would be better to have someone else verify it. Luego le dice que tiene muchas preguntas que hacer. Lumir responde con una sonrisa, que le prometió enseñarle los conocimientos generales del país. Dice que el país se llama el Reino Salvaje de Ot. Hiram dice que el nombre del reino es el mismo que su apellido. Lumir asiente y dice que es la hija del rey y su primogénita. Hiram entonces entiende por qué el bandido le tendió una trampa a Lumir. Hiram dice que tiene muchas preguntas, pero quiere saber sobre el país primero. Lumir explica que el reino de Otwill es una gran potencia, que unió el continente hace 100 años, y que los elfos gobiernan la jerarquía social, seguidos por los hombres bestia y los enanos, con los humanos en la parte inferior. También dice que los elfos han oprimido a los humanos y que ella es parte de la familia real élfica. Añade que los bandidos la odiaban, por eso la atacaron. Luego, nerviosamente le pregunta a Hiram si él también la odia por ser una elfa. Hiram le pregunta a Lumir si cree que oprimir a los humanos es correcto. Lumir responde que ella nunca pensaría de esa manera. Hiram la mira.
Él dice que ella no parece segura de sus propias palabras. Lumir responde que como miembro de la realeza se siente personalmente responsable por no haber podido evitar que los elfos hicieran tales cosas, aunque sea poco lo que pueda hacer. Hiram dice que esto significa que ella no está participando activamente en la opresión de los humanos y que también está intentando detenerla. Lumir asiente. Hiram sonríe y dice que en ese caso no tiene motivos para odiarla. Él le dice que hay elfos malos y humanos malos por igual que los bandidos a los que se enfrentaron antes. Lumir sonríe y le agradece sus palabras, mientras caminan hacia el reino. Hiram le pregunta a Lumir si existe un país gobernado por un rey demonio. Lumir responde que ha oído hablar de un lejano continente demoníaco que una vez fue gobernado por un rey demonio. Hiram señala que ella no mencionó a los demonios al explicar las clases sociales. Lumir responde que no hay demonios en este país. Añade que hace 200 o 300 años hubo una guerra feroz entre elfos y demonios. Dice que los demonios eran extremadamente fuertes e infligieron daños masivos a los elfos, pero al final los elfos los expulsaron del continente. Añade que los elfos recuperaron la tierra y lo llaman una guerra santa. Entonces Lumir le pregunta a Hiram si tiene dónde quedarse. Hiram responde que no tiene ningún lugar así, ya que acaba de dejar la montaña. Lumir le ofrece quedarse en su casa. Dice que puede ofrecerle 3 comidas, un baño y una cama caliente. Hiram responde que suena como una idea perfecta. Él le dice que en ese caso la presentará a Jorm, le pide a Jorm que baje. Jorm aterriza en el suelo con aspecto sombrío. Lumir se emociona al ver a Jorm ya que parece un dragón bebé. Ella le pregunta a Hiram si puede acariciarlo. Hiram responde que sí puede. Todos ellos entran entonces en el reino. Todos los mercaderes están contentos de ver a la princesa. Se reúnen alrededor de Lumir y le dicen que se alegran de que haya vuelto. Le dicen que renuncie a matar al dragón ancestral, ya que es imposible para cualquiera matar a un dragón ancestral, puesto que son prácticamente dioses. Lumir intenta tranquilizarlos, pero Hiram se da cuenta de que los soldados están susurrando entre ellos. Lumir le dice a la multitud que fue Hiram quien convenció al dragón ancestral de abandonar la montaña. Le lleva 30 minutos alejarse de la multitud. Jorm le dice a Hiram que Lumir es muy querida por los residentes humanos, pero ninguno de los caballeros vino a saludarla. Después de caminar un rato, llegan a una pequeña mansión. Hiram le pregunta a Lumir si esta es su residencia. Lumir le dice que le fue entregada cuando fue nombrada comandante de los caballeros. Todas las doncellas de la mansión dan la bienvenida a Lumir. Le dice a Hiram que se sienta cómodo y que considere la mansión como su propia casa. Luego le dice que la cena está lista y que deberían cenar juntos. Hiram salta emocionado a la mesa y se bebe la sopa de pollo de un trago. Una doncella le entrega a Hiram una taza de té. Lumir le pregunta a Hiram cómo es tan bueno con la magia curativa, aunque solo sea un humano. Hiram responde que es el resultado de mucha experiencia en batalla y entrenamiento. Hiram le pregunta si está preocupada porque ella misma no puede usar magia. Lumir se queda en shock y le pregunta cómo lo sabe. Hiram responde que cuando su espada se rompió, ella no intentó usar un hechizo, lo cual es inusual para un elfo. Lumir deja su taza de té en la mesa y dice con cara sombría que su suposición es correcta y que ella no puede usar magia. Añade que se unió al ejército para cumplir con su deber como miembro de la familia real y fue nombrada comandante de la Tercera Orden de Caballeros, pero los caballeros no siguen sus órdenes porque ella no puede usar magia. Lumir también dice que la han llamado princesa incompetente y una deshonra para la familia real. Hiram dice que ahora entiende por qué fue a eliminar al dragón ella sola. Lumir se levanta de repente y le pide a Hiram que le enseñe a usar magia. Hiram le pregunta por qué quiere aprender de él. Ella le dice que aunque los humanos son los peores en magia, la magia curativa de Hiram era mucho mejor que la de los elfos, que son especialmente hábiles en la curación y que por eso lo respeta. Jorm le dice a Hiram que no haga esto, ya que ella es una heroína. Hiram le dice a Jorm que esto solo hará las cosas más interesantes. Luego le dice a Lumir
que será completamente honesto con ella y que no está seguro de que le crea. Dice que aunque su entrenamiento no es una mentira, no lo hizo en esta vida. Lumir pregunta qué quiere decir. Hiram le dice que se reencarnó y que en su vida pasada fue un rey demonio. Le pregunta a Lumir si conoce al rey demonio Hiram. Lumir se disculpa y dice que no conoce a ningún rey demonio con ese nombre. Hiram le dice que es comprensible ya que han pasado 500 años. Luego dice que es un demonio. Le pregunta a Lumir si eso es aceptable para ella ya que él fue el rey demonio. Lumir responde que el propio Hiram le dijo que hay gente buena y mala sin importar la raza y que también debe haber demonios buenos y malos. Ella sonríe y dice que si realmente fue el rey demonio, entonces debe ser un experto en magia y sería genial para ella si se convirtiera en su mentor. Lumir hace una reverencia a Hiram y le pide una vez más que le enseñe a usar magia. Hiram responde que le enseñará todo lo que pueda. Ella también se dirige a él como maestro. Hiram le pide que deje de usar la palabra maestro. Como un humano instruyendo a una princesa parecería sospechoso para muchos, Lumir le dice que simplemente le llamará Hiram. Lumir le dice que simplemente le llamará Hiram. Hiram acepta y luego nota algo extraño fuera de la ventana. Lumir le pregunta a Hiram si le gustaría darse un baño. Como debe estar cansado de luchar y caminar tanta distancia, Lumir le pregunta si le gustaría darse un baño. Hiram acepta y dice que le parece bien. Fuera de la ventana, en la rama de un árbol, un cuervo está posado y los observa. Un cuervo está posado y los observa. El cuervo echa a volar y se dirige directamente hacia una cueva oscura. Dentro de la cueva, se posa en el hombro de un hombre con cuernos demoníacos. Se posa en el hombro de un hombre con cuernos demoníacos. El extraño hombre aprieta el puño y murmura el nombre de Hiram. Hiram está sentado tranquilamente en su trono. Justo entonces ve a Filthy caminando hacia él. Pero antes de que Filthy pueda alcanzarle, el dios demonio aparece de la nada y mata a Filthy. El dios demonio aparece de la nada y mata a Filthy. Hiram se despierta de repente del sueño. Todo su cuerpo está cubierto de sudor. He looks out the window and finds Lumir training with her sword. He then asks Yorm to wake up. Yorm tells him in a sleepy voice that elves make great beds. Hiram agrees and says that elves make far better beds than dragons. Lumir enters their room and greets them with a good morning. After that, Hiram and Yorm have their breakfast. Hiram tells Lumir that it seems like she always wakes up early. Lumir asks them if they have planned anything for the day. Hiram replies that he does not have anything particular in mind and suggests that he should teach her some magic. Lumir asks him if he really means that, and Hiram agrees. She tells him that she would love to do that. Both of them head to the garden. Hiram tells Lumir that magic can largely be divided into two categories. And that she is already capable of using the type that acts on her own body. The type that acts on her own body? Lumir asks him what he means. Hiram tells her that she could not have held her own against the Orc Lord with such a blunt sword. Con una espada tan roma. Lemire se da cuenta de que entonces estaba usando magia. Hiram explica que la razón por la que la han llamado incompetente es porque no ha sido capaz de lanzar hechizos que actúen externamente y que esa magia no será fácil de dominar en poco tiempo. Dice que empezará con lo básico. Le pide a Lumir que estire ambos brazos y visualice la circulación de maná a través de su cuerpo y hacia sus palmas. Lumir hace exactamente lo que él dice. Lumir tiene un buen suministro de maná de alta calidad y su control sobre él también es bastante bueno. Por eso continuar con el entrenamiento básico parece ser la forma más rápida para que ella maneje magia tan avanzada como la de un héroe. Pasa una hora y todo su cuerpo está ahora cubierto de sudor. Se desploma en el suelo. Hiram le dice que ya es suficiente por hoy. Le dice que haga de esto parte de su rutina diaria y que también puede practicar después de comer y cenar. Luego mira hacia arriba y dice que aún queda mucho tiempo en el día y que bien podría aprovechar la oportunidad para echar un vistazo al pueblo. Lumir dice con una sonrisa que quiere ser su guía, ya que enseñarle los alrededores
también es parte de enseñarle conocimientos generales. Hiram le dice que dado que pertenece a la familia real, podría llamar demasiado la atención. Lumir le dice que no se preocupe, ya que se disfrazará. Tanto Hiram como Jorm esperan a Lumir mientras ella sale de la mansión con un atuendo sencillo. Hiram le pregunta a Lumir si está segura de que su disfraz funcionará. Lumir responde con una sonrisa que su identidad está a salvo cada vez que sale así y también les pide que la llamen Lumi para que la gente no se dé cuenta. Los tres se dirigen al pueblo principal. Una niña se fija en Lumi y le dice a su madre que es la princesa. Su madre responde que dado que Lumir lleva ese atuendo, significa que quiere mantener su identidad en secreto. Hiram mira alrededor del pueblo y dice que es sorprendentemente agradable para un lugar dominado por elfos. Lumir responde que esta zona es donde viven la mayoría de los residentes ricos, pero que no todo es lo que parece. Los dos entran en un barrio marginal cercano y muchos humanos rodean a Lumir. Lumir reparte pan entre ellos con una sonrisa y todos los niños se animan al verla. Hiram se da cuenta de un niño con una mano rota. Se arrodilla y le dice al niño que puede curarle la mano. Luego, usa magia curativa para curarla por completo. Todos los niños están impresionados por las acciones de Hiram. Justo entonces, sus ojos se posan en una niña que está detrás de él. Ella mira a Jorm y dice que parece mono. Sus palabras le recuerdan a Hiram a Filthy. Recuerda que Filthy también solía llamar a Jorm un dragón bebé mono. Hiram le acaricia la cabeza a la niña y le dice que su nombre es Jorm. Jorm empieza a volar y todos los niños cercanos lo miran con emoción. Lumir se da cuenta de todo esto y le dice a Hiram que es muy amable con los niños. Hiram responde que quizás sea porque ve a Filthy en ellos. Lumir le pregunta quién es Filthy. Hiram responde que es la niña que crió como su hija en su vida anterior como rey demonio, y que solo tenía 12 años cuando él murió. Lumir le pregunta si sigue preocupado por ella. Hiram responde que han pasado 500 años, pero que descubrió a través de un artefacto mágico que ella sigue viva en algún lugar. Y como han pasado 500 años, debe ser muy fuerte a estas alturas. Hiram mira hacia el cielo y dice que haría cualquier cosa por verla una vez más. En ese momento, una señora se acerca a Lumir y le da las gracias por la ayuda. Ella le pregunta a la señora cómo está su marido. La señora responde que su marido se ha recuperado por completo y que todo es gracias a Lumir. Justo entonces, un anciano se acerca a Lumir y le dice que tiene una historia que contarle. Lumir se disculpa con el anciano y le dice que había acordado mostrarle el pueblo a Hiram. Hiram le dice que no le importa que le interrumpan y que él también está aprendiendo mucho observándola. Lumir le responde a Hiram que es muy amable. Jorm vuela hacia Hiram y le dice que Lumir está deseando escuchar a todo el mundo, pero no parece capaz de resolver los problemas de todos. Hiram le dice a Jorm que ella no puede resolver los problemas de todos. Jorm le pregunta a Hiram si eso no decepcionaría a quienes piden ayuda. Justo entonces Hiram oye a un anciano decir que el señor de su dominio podría haberles olvidado, pero la princesa siempre está dispuesta a escuchar y que verdaderamente tiene un corazón de oro. Hiram se acerca al anciano y le dice que quiere preguntarle algo. Le pregunta al anciano sobre la princesa Lumir. El anciano responde que la princesa Lumir siempre se desvive por visitar los barrios bajos y escuchar a todo el mundo, sin mostrar el más mínimo odio hacia los humanos y que también aboga por sus necesidades. Negociando con su señor. El anciano añade que si intentaran suplicar directamente al señor, no hay forma de que el señor escuchara, e incluso podrían acabar en la cárcel. Hiram le pide al anciano que le hable del señor. El anciano dice que cuando su señor trabajaba para el gobierno, explotó su posición para llenarse los bolsillos, y luego usó ese dinero para sobornar al canciller y conseguir un señorío. El anciano le ruega a Hiram que proteja a la princesa Lumir, ya que es muy fuerte. También dice que Lumir se encuentra en una posición muy peligrosa, porque el canciller la tiene en el punto de mira. Hiram le pregunta al anciano qué quiere decir con una posición peligrosa. El anciano explica que la hija del canciller se casó con el rey y dio a luz al príncipe mayor.
y que el canciller hará cualquier cosa para asegurar que su nieto ocupe el trono. Para el canciller, la princesa, que es popular tanto entre los nobles de alto rango como entre los ciudadanos comunes, es un obstáculo en su camino. El anciano también dice que el canciller asignó caballeros afines a él para servir como subordinados de la princesa con el fin de debilitar su posición, y que la princesa fue designada a esta área porque su señor pertenece a la facción del canciller. El anciano le informa que los partidarios del canciller tienen las riendas del poder en el palacio real y que tras caer enfermo, incluso el rey se ha convertido en poco más que un títere del canciller. Hiram piensa para sí mismo que esto significa que el Umir no tiene aliados en el palacio real. El anciano dice entonces que a pesar de todo la princesa hace todo lo posible por ayudarlos y que no pueden agradecérselo lo suficiente. El anciano se inclina ante Hiram y le pide que cuide de la princesa. Hiram responde que hará todo lo que pueda. El anciano da las gracias a Hiram y le dice que la princesa no tiene aliados en quienes confiar. Al día siguiente comienzan su entrenamiento mágico. Esta vez la princesa es capaz de reunir una pequeña cantidad de maná en la palma de su mano. Hiram piensa para sí mismo que sus habilidades están mejorando a un ritmo muy rápido. Justo entonces llega la comida junto con zumo. Después de beber el zumo, Jorm grita emocionado que está delicioso. Lumir mira a Jorm en shock y le pregunta si puede hablar. Después de eso, Hiram le dice a Lumir que Jorm es en realidad el dragón ancestral que se suponía que debía matar y que se dio cuenta de que un dragón parlante asustaría a los residentes, así que lo mantuvieron en secreto. Lumir le pregunta a Hiram si Jorm es realmente la criatura de la montaña. Hiram asiente y dice que espera que ella pueda tratarlo con amabilidad. Lumir acaricia a Jorm y le dice que son los mejores amigos. Después de eso, Hiram y Jorm acompañan a Lumir a su trabajo y luego dan un paseo por el pueblo. Justo entonces Hiram nota un alboroto cerca. Se apresura y encuentra a un niño humano siendo pateado por soldados elfos. El niño les dice a los soldados elfos que solo quieren entregar un mensaje a la princesa. Los soldados elfos le gritan al niño que se largue de su vista. Hiram patea a uno de los soldados en la cara y lo manda por los aires. El niño mira en shock y le dice a Hiram que es muy fuerte. Hiram responde que los soldados eran simplemente débiles. Luego le pregunta al niño qué ha pasado. El niño le dice que un monstruo ha aparecido cerca de las puertas y se está adentrando más en la ciudad. El niño también le dice que las carreteras han sido bloqueadas para que nadie pueda escapar. Hiram le dice al niño que le guíe y el niño lo lleva hacia el monstruo. Un monstruo enorme y feroz destruye las casas en los barrios bajos humanos. Los humanos suplican a los soldados elfos que abran las puertas o morirán a manos del monstruo. Les ruegan que piensen en sus hijos, sino en ellos mismos. Su señor se adelanta a los soldados elfos y les dice a los humanos que las puertas permanecerán cerradas y que la población humana morirá. Los humanos están conmocionados y le preguntan al señor cómo pudo hacer algo así. El señor responde con una sonrisa que las vidas de los elfos son mucho más valiosas que las de los humanos. Justo entonces Hiram llega y noquea a muchos de los soldados del señor. Hiram le dice al señor que si no le importa proteger a sus ciudadanos, entonces debería dejar de ser un señor. Hiram también le dice al señor que debería aprender algo de Lumir. Esto enfurece a los soldados, ya que dicen que un ser inferior no tiene derecho a hablar con su señor. Todos atacan a Hiram para derribarlo, pero Hiram golpea el suelo con tanta fuerza que los manda a todos por los aires. El señor se enfurece y dice que Hiram se atrevió a burlarse de los elfos. Crea una enorme bola de fuego sobre él y la dispara a Hiram, pero Hiram la bloquea sin esfuerzo con su mano desnuda. Hiram entonces agarra al señor por el cuello y le dice que si puede usar magia, entonces debería salir y luchar. Hiram también le dice al señor que dado que con tal poder podría derribar a un señor orco, debería salir y luchar. El señor responde que es un elfo noble y que nunca lucharía por humildes campesinos humanos. Hiram le dice que es un caso perdido, y luego lo lanza hacia el monstruo. Hiram mira a los soldados restantes,
y les pregunta si no van a ayudar a su señor. Los soldados se miran entre sí y Hiram se da cuenta de que no harán nada, así que decide salvarlo él mismo. Justo entonces llega Lumir y le dice a Hiram que se unirá a él. Los soldados susurran entre ellos que la princesa es tan incompetente que ahora está acompañando a un humano. Lumir aprieta los puños y camina hacia Hiram. Hiram agarra la verja y la rompe en un instante, permitiendo que todos los humanos escapen de los barrios bajos. Lumir pregunta si aún queda alguien dentro. Uno de los niños responde que todos están a salvo gracias a ellos. Después de eso, Hiram y Lumir caminan hacia el enorme monstruo. Hiram le dice a Lumir que puede usar la espada. Lumir desenvaina su espada y carga contra el monstruo. El monstruo intenta aplastar a Lumir con un puñetazo, pero ella esquiva y carga de nuevo. El monstruo lanza una ráfaga de puñetazos a Lumir. Lumir concentra su maná y lo transfiere a sus piernas. Luego se mueve como un rayo y corta el cuello del monstruo. Inmediatamente después, grita emocionada que lo ha logrado. Hiram le dice que se ha vuelto mucho más fuerte, a pesar de que él no le ha enseñado casi nada. Lumir le dice que no estaría allí sin sus enseñanzas. Los niños agradecen a la princesa por salvarlos y corren hacia ella, pero Hiram los detiene y les dice que aún no ha terminado. Un enorme círculo mágico se forma en el cielo y un dragón emerge de él. El dragón aterriza en el suelo. Hiram le dice a Lumir que es un dragón anciano zombie. Lumir le pregunta qué quiere decir. Hiram explica que los dragones zombie son dragones extranjeros cuyas almas han sido forzadas a unirse a sus cadáveres, convirtiéndolos en monstruos no muertos. Le pregunta a Jorm si el dragón es conocido suyo. Jorm se niega y dice que nunca ha conocido a ningún dragón así. Hiram le pregunta entonces a Lumir si puede con ello. The dragon roars furiously. Lumir charges at the dragon at full speed. Hiram tells the children to stay close to him because it is dangerous. Lumir leaps toward the dragon, but the dragon tries to pin her down with its large claws. Lumir lands on the dragon's tail and runs toward its neck. The dragon breathes flames, but Lumir defends herself with her sword. She attempts to slash the dragon's neck, but the dragon dodges. Jorm says that Lumir is slicing through the dragon's flames with only her sword, and is not flinching even as the dragon roars. He also says that the dragon's rock-solid scales are like paper to a hero. Hiram tells Jorm that heroes are said to be the natural enemies of dragons, so there is not much for him to do. Jorm replies that this is exactly why he hates heroes. The dragon attacks the princess with its tail, sending sand flying. Lumir lands on the terrace of a house. The dragon then turns toward Hiram and the children and attacks them with fire, but Hiram blocks the flames with a magic barrier. He then converts the fire into chains, binds the dragon, and pins it to the ground. Lumir seizes the opportunity and slices through the dragon's neck in an instant as she lands on the ground. She hears the dead dragon's voice expressing gratitude. Lumir looks at the dragon and tells it that it can rest in peace. Hiram walks over to Lumir and tells her that he truly witnessed a wonderful display of skill. All the children run to Lumir and excitedly tell her that she did it. Los niños también agradecen a Hiram por protegerlos. Hiram les dice que no merece elogios y que deberían guardarlos para la princesa. Lumir pregunta a los niños si están bien. Mientras todos disfrutan del momento, Hiram le dice a Jorm que esta fue otra trampa diseñada para matar a Lumir. Añade que si él no hubiera estado allí, habría tenido éxito. Jorm le pregunta a Hiram si cree que Lumir habría venido corriendo por su cuenta. Hiram responde que Lumir habría desafiado las instrucciones del señor y habría ido a luchar contra el señor orco, después de lo cual el dragón zombie se habría descontrolado. Hiram se acerca entonces al señor elfo que está sentado cerca rascándose la cabeza confundido. Hiram dice que algo definitivamente no está bien. Usa su magia y nota una maldición lanzada sobre el señor. Jorm le pregunta a Hiram por qué alguien maldeciría al señor. Hiram responde que probablemente se hizo para silenciarlo, y que este tipo de magia es utilizada por demonios. Hiram le dice a Jorm que deberían irse, ya que no tiene sentido intentar obtener información del señor. A la mañana siguiente, Lumir corre hacia Hiram con noticias emocionantes. Ella le dice que su padre lo ha convocado a la capital real. Hiram dice que no cree haber hecho nada digno de recompensa.
y pregunta cómo la noticia viajó tan rápido. Lumir explica que usan herramientas mágicas para comunicarse. Hiram piensa para sí mismo que debe haber una razón por la que las cosas se mueven tan rápido. Le dice a Lumir que solo irá, con la condición de que ella lo acompañe, ya que no quiere que nadie la ataque mientras él está fuera. Lumir le dice que le han asignado guiarlo por la capital y que definitivamente lo acompañará. Hiram responde que en ese caso aceptará la invitación. Lumir se dirige al interior de la mansión para hacer los preparativos necesarios. Jorm le pregunta a Hiram si está seguro de esto. Ya que parece una trampa, Hiram responde que piensa lo mismo, pero independientemente de quién esté detrás. Quiere ver cómo planean proceder. Después de que la princesa Lumir prepara el carruaje, Hiram se pone el abrigo y le dice a Joram que es hora de irse. En algún lugar de la oscuridad, una mujer demonio se sienta en un trono y le pide un informe a su subordinado. Uno de sus subordinados informa que Hiram se ha reencarnado como humano. La mujer pregunta si está seguro. El subordinado responde con confianza que sí lo está, y se dirige a ella como reina Ermgard. Otro subordinado expresa incredulidad de que Hiram se reencarnara como humano, mientras otro añade que la magia de reencarnación es extremadamente avanzada y que es increíble que Hiram eligiera la raza humana. Un subordinado advierte que el regreso de Hiram podría causar conflicto entre sus filas. Otro subordinado recomienda matarlo y le pide a la reina que le deje la tarea a él, ya que el reino de Artebel está bajo su jurisdicción. La reina Ermengarde asigna la tarea y ordena al subordinado que mate a Hiram y le traiga su cabeza. Luego se dirige al balcón y declara que un Hiram débil no es el gran Hiram que ella conoció. Lumir se despierta en mitad de la noche. Encuentra a Hiram de pie, solo sosteniendo el colgante hacia el cielo. Lumir se acerca a él. Lumir le dice que no es así, luego le pregunta qué estaba haciendo. Hiram responde que estaba intentando buscar a Filfi usando el colgante. Lumir pregunta si pudo localizarla. Hiram responde que no es tan fácil como parece. Lumir le dice que no debe desanimarse y que está segura de que algún día se reunirá con Filfi y que ella le ayudará en todo lo que pueda. Hiram dice que lo agradecería mucho. Luego le dice que deberían ir a dormir, ya que llegarán a la capital por la mañana. Jorm mira fuera del carruaje y sus ojos se posan en una comida deliciosa. Lumir le dice a Hiram que tiene una hermana pequeña en la capital y que le gustaría presentársela. Entran en una mansión enorme. Hiram le pregunta a Lumir si esta es su residencia personal. Ella lo niega y le dice que es una propiedad que pertenece a la familia real y que su hermana vive allí actualmente. Hiram le pregunta por qué su hermana no vive en el palacio real. Lumir responde que es porque enfermó y dejó el palacio para recuperar sus fuerzas aquí. Hiram le pregunta a Lumir por los sirvientes. Lumir responde que todos parecen muy capaces. Hiram pregunta si sirvieron antes en el palacio. Lumir asiente y le dice que fueron enviados a trabajar aquí. Hiram pregunta si esa es la razón por la que son luchadores entrenados. Lumir responde que cree que solo los guardias han recibido entrenamiento de combate. Entran en una habitación donde descansa la hermana pequeña de Lumir. La hermana pequeña de Lumir, Saren, se incorpora de repente y su cara se ilumina al ver a Lumir. Lumir la abraza al instante con alegría. Sirin le dice a Lumir que se alegra de que haya vuelto. Lumir responde que también se alegra de verla y que es un alivio que Sairin esté bien. Sirin se da cuenta de que Jorm y Hiram están de pie detrás de Lumir y pregunta por ellos. Lumir presenta a Hiram y Jorm a Saren. Saren se baja de la cama e intenta hacer una reverencia y presentarse. Sus ojos se posan entonces en Jorm y le pregunta a Hiram si es un dragón. Hiram le dice a Saren que es un dragón ancestral. Esto emociona a Saren y ella pregunta si es como los de los cuentos de hadas. Jorm le pregunta a Saren si no le tiene miedo. Saren se emociona aún más al darse cuenta de que Jorm puede hablar. Jorm responde que es uno de los más impresionantes dragones antiguos que existen. Saren le dice a Jorm que es increíble, ya que se supone que los dragones antiguos dan miedo, pero por alguna razón se siente cómoda a su lado. Jorm vuela hacia Saren y le dice que le concederá un permiso especial para acariciarlo. Él se tumba en el regazo de Saren mientras ella le acaricia la espalda.
Saren luego le pregunta a Lumir dónde conoció a Hiram. Lumir le dice que Hiram la rescató de monstruos y bandidos. Cerca de la casa de Job, Saren le pide a Lumir que le cuente más sobre el viaje. Mientras Lumir sigue contándole todo, Saren se queda dormida. Lumir la cubre con una manta y le dice a Hiram que no la ha visto dormir tan plácidamente en mucho tiempo. Hiram le dice a Lumir que está seguro de que la salud de Saren mejorará con el descanso. Lumir le dice a Hiram que el médico cree que será difícil que se recupere. Hiram responde que es verdad. Esa sirena padece una enfermedad especial y se pregunta si el médico no entiende cómo funciona. Añade que aunque no es un experto en medicina, está familiarizado con la condición de Sarin y le dice a Lumir que no se preocupe. Lanza magia por la habitación y luego le dice a Lumir que la habitación de Sarin es muy especial. De repente, llega un guardia y te informa a Lumir de que los preparativos de la cena están listos. Jorm les dice que le está entrando sueño y que se quedará en la habitación a descansar junto a Sarin. Lumir le pregunta a Jorm si no se unirá a ellos para cenar. Jorm responde que no necesita comer ya que es un dragón. Hiram mira a Jorm y le indica con los ojos que cuenta con él. Jorm responde con una mirada propia, indicando que algo parece sospechoso en los sirvientes. Él vigilará y garantizará la seguridad de Sarin. Después de terminar la cena, Lumir le pregunta a Hiram si le gustaría darse un baño. Hiram responde que no le importaría refrescarse antes de acostarse después de todo el viaje. Mientras camina hacia el baño, uno de los sirvientes le pide a Hiram que le permita ayudarle. Hiram responde que no necesita ningún sirviente mientras se baña. Esta es la primera vez que está solo desde que llegó a la mansión. Siente que alguien se acerca y se pregunta si es un asesino. Hiram se levanta de repente para ver quién es, pero descubre que no es otra que Lumir. La agarra a Lumir por el hombro y la gira luego, le pregunta qué le pasa. Piensa para sí mismo que dado que Lumir entró a propósito en el baño, debe significar que hay algo que solo puede discutir en privado. Le pregunta a Lumir si algo le preocupa. Lumir le dice que hay una cosa que quiere pedirle. Le pide que cuide de Saren. Hiram le pregunta si teme que le pase algo. Lumir responde que no está segura, pero que si le pasa algo entonces no quedaría nadie en quien Siren pudiera confiar. Y esa es la razón por la que quiere su ayuda. Hiram le dice que puede contar con él. Lumir le pide que prometa que protegerá a Saren, pase lo que pase con ella. Hiram responde que la protegerá incluso si a Lumir no le pasa nada. Lumir dice que se siente aliviada al escuchar eso. Después de eso, Hiram sale del baño pensando que Lumir no tiene aliados en el Palacio Real y tampoco puede confiar en su padre. Y esa debe ser la razón por la que acudió a él en busca de ayuda. El sirviente que está fuera del baño le pregunta a Hiram qué tal el baño. Hiram responde que fue maravilloso. Piensa para sí mismo que los sirvientes tienen ojos y oídos en todas partes. Fuera del baño, otro sirviente le entrega un vaso y le sirve vino, diciendo que debió de darle sed. Luego, lo llevan a su dormitorio, que es muy similar a una celda de prisión. Después de que los sirvientes se van, Hiram dice que el propósito principal de la mansión debe haber sido confinar a la gente, ya que Siren está esencialmente confinada allí. Después de un rato, siente sueño mientras está tumbado en la cama, dándose cuenta de que debe ser el efecto del agua. Ahora es el momento de que descubra cómo se acercará el enemigo. Cierra los ojos y finge quedarse dormido. Una persona con capa abre lentamente la puerta y camina hacia Hiram. La persona saca la espada y la sostiene boca abajo sobre Hiram. La persona con capa intenta apuñalar a Hiram con una espada, pero ésta se detiene justo encima de él. Hiram abre los ojos y comenta que clavarle una hoja requiere mucho coraje de alguien que ataca por la espalda. Hiram se incorpora en su cama y le dice a esa persona que no hay necesidad de disculparse. La persona con capa no es otra que Lumir. Hiram sostiene la espada y le pregunta por qué se detuvo a mitad, ya que es más que capaz de atravesar su cuerpo con su fuerza. Lumir retrocede, saca otra espada y se la apunta a sí misma. Se disculpa con Hiram y le pide que cuide de Sarin. Pero antes de que pueda clavarse la espada en el pecho, Hiram la hace volar de un solo golpe. Luego le pregunta a Lumir si el canciller está detrás de esto. Después de ver la expresión de Lumir, dice que tiene razón.
También le pregunta si el canciller está usando a Sirin como rehén y le ha ordenado que lo mate. Lumir le dice que Sirin morirá a causa de su enfermedad. Morirá sin una medicina rara y el único que puede hacerla es un médico bajo el mando del canciller. Así que no podía desafiar la orden de eliminarlo. Como la vida de Sarin está en sus manos, no podía desafiar la orden de eliminarlo. Pero no hay forma de que pudiera llevar a cabo tal misión. Hiram le pregunta a Lumir si planeaba sacrificarse. Ella planeaba sacrificarse fingiendo obedecer al canciller y luego hacer parecer que él la había matado mientras ella se defendía. Lumir se disculpa con Hiram. Hiram sonríe y le dice que no se preocupe. También le dice que no se preocupe por el estado de Sarin. Lumir le pregunta qué quiere decir. Hiram explica que la enfermedad de Sarin fue causada por una combinación de una maldición y hechizos maliciosos. Se dio cuenta de esto en el momento en que entró en su habitación. Por eso tocó todo mientras caminaba y aprovechó para disipar todo rastro de esa magia malévola. Hiram le pregunta a Lumir. Le pregunta si no es consciente de lo poderosa que es su magia curativa. También le pregunta si confía en él. Lumir responde con lágrimas en los ojos que sí. Hiram entonces le dice a Lumir que le deje todo a él. Dice que protegerá tanto a ella como a Sarin. De repente, muchos caballeros irrumpen en la habitación de Hiram. Uno de ellos anuncia: han recibido noticias de un disturbio y que la princesa Lumir será detenida. Será detenida bajo sospecha de intentar asesinar al invitado del rey. Hiram les dice que no irrumpan en su habitación y digan tales tonterías. El caballero responde: se les ha ordenado por autoridad real detener a Lumir. También afirma que Hiram no debe interferir. Hiram dice que le gustaría escoltarla, ya que solo necesita ser llevada ante el rey. Esto enfurece a los caballeros y desenvainan sus espadas. Hiram les ordena que se retiren con un tono muy severo, y todos los caballeros se inclinan al instante, mientras sienten una inmensa presión desde arriba. Hiram le dice a Lumir que coja su espada y vaya con él. Dice que de todos modos planeaban ver al rey al día siguiente, así que no hay nada de malo en ir a verlo inmediatamente. También le dice que pueden cabalgar sobre la espalda de Jorm para llegar al rey más rápido. Lumir le dice a Hiram que la habitación de Sarin está rodeada de asesinos. Fingiendo ser guardias, Hiram responde que ya lo sabe. Lumir pregunta cómo lo sabe mientras entran en la habitación de Sarin, donde encuentran a Jorm matando a todos los soldados mientras protege a Sarin. Hiram le dice a Jorm que hizo un buen trabajo. Jorm le dice a Hiram que Siren no tiene ni un rasguño. Hiram le pregunta a Siren cómo se siente. Siren responde emocionada que ya no le duele el estómago ni la cabeza. Hiram acaricia a Siren y le dice que aún es de noche, y que hablarán más al día siguiente. Después de eso, Siren se vuelve a dormir en el regazo de Lumir. Hiram le dice a Lumir que la enfermedad de Siren ya no es un peligro para su vida, y que todo lo que necesita es suficiente descanso para recuperar sus fuerzas. Los ojos de Lumir se llenan de lágrimas, mientras le dice a Hiram que nunca podrá agradecérselo lo suficiente. Jorm le pregunta a Hiram si algo le preocupa. Hiram responde que cree que el canciller puede no ser su único enemigo. Joram pregunta qué quiere decir. Hiram explica que el canciller se sintió amenazado por Lumir al ganar una aliada poderosa, así que la convocó a la capital real para obligarla a llevar a cabo un asesinato. Añade que al canciller no le importaría si Lumir tenía éxito o fracasaba, porque si fracasaba su problema se resolvería de inmediato, y si lo lograba, sería arrestada por matarlo. Lumir se disculpa de nuevo con Hiram. Hiram le dice que no es su culpa y que deberían asumir que el canciller se ha aliado con un demonio. Tanto Jorm como Lumir se quedan impactados al escuchar esto. Jorm le pregunta a Hiram qué le hace pensar eso. Hiram responde que el dragón zombie contra el que lucharon apareció a través de un círculo de teletransporte magia que no existe en este reino, pero sí en las tierras demoníacas. Concluye que es razonable creer que el canciller se ha aliado con un demonio y no con un demonio cualquiera, sino con uno de alto rango. Lumir dice que no puede creer que el canciller esté trabajando con un demonio. Hiram le pone una mano en el hombro a Lumir y le dice que no se preocupe porque va a hacerle una visita al canciller
y a arreglarlo todo de una vez por todas. Luego le pregunta a Lumir si puede esperar con Sarin. Lumir se niega y dice que quiere ir con él, ya que este es su reino. Hiram le pregunta una última cosa, luego crea una barrera mágica alrededor de Sarin. Les dice que es hora de visitar al canciller y le pide a Jorm que los lleve. Jorm dice que está emocionado de ir con Hiram. Tanto Hiram como Lumir suben a la palma de Jorm mientras éste vuela hacia el canciller.